Así que voy a compartir el texto en la pantalla. Un instante, lo voy a abrir. Ya. Bien, estábamos viendo. Voy a apagar la cámara para mejorar la velocidad. Cuestiones generales. Hemos visto los usos que se le da, la estructura del tronco, las varillas maderables, las latifoliadas y las coníferas. Y aquí ya les había dado su primera práctica, ¿no? De ir y conseguir muestras de maderas y ya tenemos el Classroom activado. Así que les voy a pasar el enlace pronto para que se puedan inscribir al Classroom. Y vamos a hablar acerca de las propiedades físicas que tiene la madera. Es importante que podamos conocer físicamente qué es lo que le pasa a la madera a fin de tomar medidas. Bien, vamos a hablar acerca de la humedad. La madera siempre contiene agua, ¿sí? Es un ser vivo, bueno, ha sido un ser vivo y tiene agua. Y el agua influye bastante en la madera. Por ejemplo, influye en su peso. Una madera mojada es mucho más pesada que una madera seca, ¿sí? Y también cuando la madera está mojada, tiende a hincharse. Por ejemplo, a algunos de ustedes quizás les ha debido pasar que en temporada húmeda, estamos hablando de diciembre, enero y febrero, ¿qué es lo que suele pasar con algunas puertas, con algunas ventanas? ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? ¿Qué es lo que pasa con puertas, ventanas en la época húmeda? Absorbe agua y se hincha. Se hincha, ¿no? Hasta que llega la temporada seca y todo vuelve a su normalidad, ¿no? Entonces la madera tiene esa propiedad, ¿no? De hincharse con el contacto de la humedad. Eso se llama una propiedad higroscópica, que depende de la humedad también del ambiente, ¿sí? La madera, cuando está recién cortada, ¿sí? Del tronco, el 70 y 60% de su peso es el agua, ¿sí? Y la capacidad de absorber agua en peso es entre 250 y 300%. Ese es el porcentaje y la capacidad que tiene la madera de absorber agua, ¿sí? O sea que puede absorber mucha agua la madera. Y esa agua tiene una influencia notable en su peso. Pero una vez que tú agarras y lo haces secar la madera al aire, dice que aún así contiene agua, pero apenas entre un 10 al 15% de su peso es agua, ¿sí? O sea que madera totalmente seca tendría que obtenerse mediante un tratamiento. Entonces no lo puedes obtener simplemente poniéndolo al solcito, ¿no?
Entonces, una vez que la madera se seca, ¿qué es lo que pasa cuando la madera se seca? Con su tamaño o su volumen. Ustedes han debido ver eso. ¿Qué es lo que pasa con la madera cuando se seca? ¿Mm? Empieza a extinguir, empieza a No entiendo nada. Tiende a disminuir su volumen. Se encoge. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con la madera cuando ésta se seca. Bien. Entonces, la humedad se puede medir de esta forma en base al peso, en fin. Si vamos a utilizar madera de construcción, siempre tiene que ser descortezada y tiene que ser secada la madera. Entonces no podemos utilizar madera húmeda. Bien, la madera también tiene una densidad y peso específico. Y hay una regla general, jóvenes. Mientras más pesada sea la madera, más dura es. Ustedes cuando van a ir a la barraca a conseguir sus muestras, van a agarrar diferentes pedazos de madera y se van a dar cuenta que un pedazo grande no pesa tanto como un pedazo chiquito, pero muy pesado, ¿no? Entonces, esa densidad a nosotros nos interesa conocer, ¿no? Cuando agarras una madera y quieres saber si es almendrillo, basta que le intentes levantar y te das cuenta, ¿no? Entonces, es necesario que conozcamos la densidad y el peso, ¿no? Que tiene la madera. Por lo general, entre los grupos está el grupo A, el B y el C, que varía entre 750 a 850 kilogramos el metro cúbico, el grupo A. El grupo B entre 700 y 750. Y el grupo C entre 600 y 700 kilogramos el metro cúbico. Entonces, esos son los grupos, bueno, los pesos característicos de los diferentes grupos de madera. Bien, también otra propiedad es la contracción y el hinchamiento. ¿Sí? Entonces, algo que influye directamente en su variación de volumen es la humedad que la madera contiene. Entonces, cuando la madera pierde agua, se contrae. ¿Sí? Pero fíjense en qué dirección se contrae más. ¿Mm? En dirección radial, ¿no? O sea que en la dirección de los hilos de la madera apenas se contrae un 0,8%. ¿Sí? Mientras que en dirección radial o axial hasta un 11%. ¿Sí? Entonces también la madera se hincha, ¿no? ¿Sí? Poco aumenta de volumen en sentido axial, pero aumenta bastante en sentido perpendicular. Entonces, ese es otro problema también de la madera, ¿no? Que tiende a contraerse o a hincharse, ¿no? Dependiendo de la humedad. Hablemos acerca de la dureza. La madera por lo general tiene resistencia que se opone al desgaste, al rayado y al clavado. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes han intentado clavar un clavo a una madera y se ha doblado el clavo? A ver, respondan, jóvenes.
Sí, ha Sí, pasado. algún tipo de madera, sí. ¿Sí? ¿Alguna vez les ha pasado algo así a ustedes? En algún momento. Entonces, eso se debe a que hay maderas que son extremadamente duras, semiduras o blandas. Entre las duras está el almendrillo, que es la principal madera que se utiliza para techo. Porque, ¿qué es lo que pasa con los techos a medida que pasa el tiempo? ¿Qué pasa con los techos? Se pandea o si no se entra termita si no lo tratas. Se flexa, jóvenes, ¿no? Se empieza a flexar, a pansearse, ¿no? Entonces, por eso tratan de utilizar siempre maderas duras. Y también los insectos no entran a maderas duras, ¿no? Semiduras está el palo María, el yesquero, el jororí y el palo román. Y otros más. Mapajo, ¿no? Las blandas está el ochó, o la madera blanca, el trompillo blanco, trompillo amarillo. Tal vez hay alguien de aquí que ha trabajado en carpintería y sabe mucho acerca de las maderas, ¿no? Entonces hay diferentes maderas y también el tipo de madera determina la calidad del trabajo. Vamos a hablar sobre lo que es la hendibilidad. A ver, Cristian Belén Silva, ¿qué es la hendibilidad? A ver, léelo ese párrafo. Está bien, Inge. Se llama también facilidad a la zaja y es la amplitud de las maderas a dividirse en el sentido longitudinal bajo la acción de una cuña. El zajado es más fácil en sentido de los radios. Como madera muy endeble se acostumbra a citar el castaño, como madera hendible el doble y como madera poco hendible el carpé. Está Bien, bien. está ahí nomás. Entonces, ¿a qué llamamos la hendibilidad? ¿Qué es la A la facilidad en la cual podemos Ujú. partir un tipo de madera, pero dependiendo el sentido longitudinal o radial, dependiendo de dónde estamos partiendo la madera. Bien, aquí habla acerca de la acción de una cuña, ¿ya? Entonces, si tú estás como clavando una madera contra la otra, como una especie de cuña, entonces hay la opción de que la madera rápidamente se pueda empezar a quebrar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la acción de una cuña. Ya tenemos una madera, tenemos sus hilos, y tú estás empezando a clavar una madera con el objetivo de dividir. Entonces, si se divide muy rápido, entonces podríamos decir de que la madera tiene una gran endebilidad. ¿Sí? Hay otras maderas que no son el caso, ¿no? Que son menos hendibles. Entonces, esas también hay que tomarlas en cuenta. A ver, vamos a ver una ilustración. Aquí está. Les voy a compartir este dibujo. ¿Lo ven? Fíjense, en este caso, la hendibilidad se ve a esta. Estos son los hilos de la madera, sus fibras. Y a través de las fibras, la madera se empieza a rajar. Esa es una cuña. Entonces, se introduce una cuña. La cuña se va introduciendo. Y la hendibilidad mide la capacidad que tiene esta madera de abrirse. Entonces, a esto llamamos hendibilidad. ¿Sí? A esta capacidad, a esta facilidad que tiene la madera de abrirse. Bien, veamos más. Conductividad.
A ver, Kevin, ¿puedes leerlo? Conductividad. Sí, Inge. La madera seca es mala conductora del calor y electricidad. No así cuando está húmeda. La conductividad es mayor que el radial, más en las maderas pesadas que en por lo cual es transparente. Bien. Entonces, la madera no conduce corriente eléctrica. Es muy mala para eso. ¿Sí? Hablemos acerca de la dilatación térmica. ¿Ya? El coeficiente de dilatación lineal de la madera es muy pequeño, pudiendo ser despreciado. Entonces no se dilata, ¿no? Esto de la dilatación térmica es más visto en los metales. Imagínense que alguien tal vez tiene una puerta de calle o un garaje que es metálico. Entonces, cuando se levanta temprano, 6 de la mañana, 7 de la mañana y abre la puerta, una maravilla, ¿no? La puerta se abre, se cierra y todo. Pero llegan las 11, 12 del mediodía, cuando quiere cerrar la puerta ya empieza a chocar, ¿no? Entonces, con el calor se ha dilatado. Y otra vez llega a las 6, 7 de la noche, otra vez vuelve a su normalidad la puerta, ¿no? Entonces, eso se llama la dilatación térmica. Entonces, en este caso, la madera no tiene ese problema. Si lo tiene, es muy pequeño, que es un valor prácticamente despreciable. Hablemos acerca del mercado maderero, ¿ya? Así que vamos a hablar un poco del mercado maderero. Por ejemplo, los listones, ¿qué medidas tiene? A ver, Rosa, los listones. 5x5 creo que es. Ya. Fíjense, 2 pulgadas. ¿Sí? 2 pulgadas. De 2 a 2,5. La vigueta, que le llaman aquí la solera, tiene entre 3 a 4 pulgadas, tanto de ancho como de alto. Y la viga de 15 a 20 centímetros de base y de altura entre 15 a 25. Estos son los valores comerciales. Y es importante saber esto porque tú puedes hacer un cálculo, pero ¿qué tal si no puedes comprar la madera que has calculado? ¿Servirá de algo? Tienes el cálculo, pero esa madera no existe. O sea, es en vano. O sea, lo que vamos a ver en este curso, que cuando hagamos un cálculo de una estructura de madera, lo acomodemos a lo que haya en el mercado. Y eso vamos a basarnos en base a algunas pequeñas tablas que tenemos aquí a disposición en el texto. ¿Sí? Después están las basas, ¿sí? Que son grandes vigas, que son entre 25 a 30 centímetros y de 35 a 45. Bien. Fíjense esta advertencia que encuentra acá. Es muy difícil encontrar en aserraderos piezas de longitud mayor a 8 metros y diámetro superior a 50 centímetros. Entonces, por lo general, si es madera de construcción, te venden hasta 3, 3,50 máximo. Si es madera dura, te pueden vender hasta de 4. Pero más allá ya no se puede encontrar. ¿Sí? Otra forma donde se utilizan las maderas es como el asunto de la venesta o el aglomerado. ¿Sí? Pero son maderas también ya de poca calidad.
Así que por lo general no se utiliza esto en la construcción de estructuras. Bien, protección de la madera. En el caso de hongos, que es lo más común en una madera, se puede utilizar un fungicida. En el caso de los insectos, obviamente un insecticida. Y fíjense las formas de aplicar esto. Una forma es el brochado, o sea, donde uno agarra en brochita el químico y empieza a pintar la madera. Este es un proceso poco efectivo. Después está el atomizado, que es lo que utilizan como estos dispensers para alcoholizar sus manos, que se usan bastante. Entonces se puede atomizar. Y el más efectivo es la inmersión. O sea, hay piscinas que tienen ya el químico y se empieza a depositar la madera por 48 horas y esto elimina todo, tanto bichos como hongos y cosas así. Entonces, dependiendo al uso que vamos a dar a la madera, tendríamos que asegurarnos de que ninguna de estas plagas pueda atacar. Porque una madera que es atacada por hongos o por insectos tiende a debilitarse. Entonces, cuando esta madera se debilita, prácticamente ya no sirve. Bien. También es importante proteger la madera contra la humedad. Entonces, la humedad, por lo general, puede ocasionar pudrición. Y esto es muy peligroso, ¿no? Y también puede dar lugar al ataque de hongos o de insectos. ¿Sí? Entonces hay que también utilizar algunos barnices y aceites para proteger de la humedad a la madera. Cuando está muy húmeda la madera es más vulnerable a los hongos y a los insectos. Y cuando la madera empieza a cambiar por el ataque de hongos o insectos, pierde su verdadera resistencia. Y nuestra estructura ya es peligrosa. Ahora, vamos a ver algunos defectos comunes de la madera, de los cuales hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos a ver el primero, la fenda o rajadura. A ver, Saulo, léelo, por favor. Fenda o rajadura. Una fenda o rajadura es una separación a lo largo de la veta, generalmente entre los anillos anuales. Este defecto influye a los miembros que están sujetos a flexión, debido a que disminuye su resistencia al esfuerzo cortante. Este efecto no afecta tanto a elementos sometidos a compresión longitudinal, como Bien. columnas. Bien, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es una fenda o rajadura? ¿Qué diríamos? ¿Qué es una fenda o rajadura? Una separación. Pero dice a lo largo de la veta, ¿no? O sea, sobre el hilo de la madera, que se separa entre los anillos anuales. Vamos a ver una ilustración. Una grieta o una fenda, rupturas de la madera a lo largo de las fibras y se originan cuando la madera se ha secado de forma rápida, ¿no? Entonces, fíjense, una fenda. Eso es lo que aparece. Entonces, eso se debe al secado rápido. Jóvenes, antes de olvidarme, como regla general, si se desconecta, ustedes ya saben que tienen que conectarse nuevamente. ¿Sí? Por favor. Bien, vamos a ver el siguiente. Nudo.
A ver, David, léelo, nudo, por favor. Inge. Un nudo que es la parte de una rama que ha sido rodeada por el crecimiento del árbol. La influencia de este efecto, de este defecto en la resistencia depende en su número, sus dimensiones y en la ubicación que tiene en el miembro estructural a analizar. Esto influirá en los valores admisibles de diseño a emplear. Ujú. Entonces, ¿qué es un nudo? ¿Qué diríamos que es un nudo? La parte de una rama ahí. Ujú. Bien. Y eso tiene una gran influencia en la resistencia. Fíjense estas ilustraciones. Aquí venía una rama, ¿no? Pero se ha empezado a tablear esta madera y el nudo, porque esta parte de acá es la más débil y estas son un poco más duras y esta recién es dura. Pero esta parte ya es vulnerable y le quita sección, ¿no? A la madera. Y el nudo puede presentarse en diferentes partes. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con el nudo. Es un defecto. Ahora, hablemos acerca de la grieta y vamos a ver la diferencia entre fenda y la rajadura. Ay, no, se va a cortar. A ver, Franz, léelo a ver, una grieta. Está bien. Una grieta que es una separación a lo largo de la grieta, cuya mayor parte atraviesa los anillos anuales de crecimiento y se produce generalmente a partir del proceso de curado. Este defecto influye, al igual que una fenda o rajadura,